Bueno, pues buenos días a todos. Aprovechamos para saludar también a los que estáis en vuestras casas. Os mandamos un grandísimo abrazo y qué bueno es sentir y vivir que estamos todos unidos en Cristo Jesús, ¿verdad? En esta mañana. Y que venimos en esta mañana a alabarle, a adorarle, a disfrutar de la comunión y a escuchar su palabra. Y como ha dicho Antonio, también yo quiero poner este tiempo delante del Señor, porque no quiero que las palabras que yo diga sean que vengan de mí, sino que sea la palabra de Dios la que habla a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Así que, Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra, Señor, transforma. Tu palabra da vida, Señor. Tu palabra es un arma, Señor, realmente, Señor, que nos da bendición, Señor. Y, Señor, queremos que tú hables a nuestros corazones en esta mañana y que nos guíes en tu camino, Señor. Necesitamos tu guía siempre. Necesitamos, Señor, que siempre nos confirmes que estás con nosotros. Necesitamos, Señor, que confrontar también nuestras vidas con lo que tú nos enseñas y tú nos mandas en tu palabra. Así, Señor, que te alabamos y te adoramos por esto, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, por tantas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues en la predicación de hoy vamos a estudiar la quinta bienaventuranza. Y es solo un versículo, la verdad es que es un texto muy breve del que vamos a hablar hoy, pero la verdad es que tiene mucha enjundia, tiene mucho, como cuando hacemos un cocido que tiene mucho sabor, ¿verdad? Con todos los ingredientes que ponemos dentro de la olla, pues las bienaventuranzas tienen mucha sabiduría, tienen mucha enseñanza que el Señor Jesús tiene para nuestras vidas. La verdad es que podremos decir que el Sermón del Monte de alguna manera es la base de nuestra vida cristiana, ¿no? Jesús está poniendo las bases de su reino ahí en ese monte delante de todos sus discípulos y delante de todos los que le seguían, ¿no? Como nosotros. ¿Cómo son los que están en el reino de Dios? ¿Cómo son los que vivimos en el reino de Jesús? El famoso predicador Martin Lloyd-Jones dijo: un cristiano es alguien antes de que haga algo. Y esto es muy importante, porque no debemos entender las bienaventuranzas como un conjunto de normas o un conjunto de leyes morales que sí son muy importantes. De hecho, no hay en la historia, hasta el momento del Sermón del Monte, nunca se había hablado de la misericordia, nunca se había hablado del perdón, nunca se había hablado de la mansedumbre. A nivel humano es revolucionario lo que Jesús hizo allí y lo que dijo, sobre todo. Pero el Sermón del Monte va muchísimo más allá, Es más que un manual de instrucciones. No olvidemos del contexto de la sociedad en la que estaba viviendo Jesús y en la que estaba hablando, ¿no? En el que el pueblo de Israel había convertido la fe en un sistema de normas externas que tenían que cumplir, ¿vale? Para decir que bueno soy un buen judío o soy un buen cristiano, ¿no? En este caso. Pero realmente el pueblo de Dios, o en su gran mayoría, estaban lejos del corazón de Dios. Dice en Mateo 15:8, las mismas palabras de Jesús, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que el mensaje de las bienaventuranzas es un mensaje de Jesús para nuestro corazón. No es tanto para normas de vida o de conducta, sino va al meollo de la cuestión, va al centro, va a lo que debe de ser un cristiano, cómo debe de ser un cristiano y los frutos que debe tener ese cristiano o esa cristiana. Por lo tanto, no son mandamientos humanos, ¿de acuerdo? No son filosofías. Si tuviéramos que buscar un objeto para representar las bienaventuranzas, yo creo que elegiríamos el espejo, porque las bienaventuranzas debería ser el espejo en el que todos los creyentes nos miramos, ¿verdad? Es nuestro ADN, es nuestra identidad. Un predicador dijo hace muchos años, y no recuerdo quién fue, pero se me quedó grabada esta frase: el evangelio, el cristianismo, no es una filosofía, es una revelación.
Es una revelación de Dios, va muchísimo más allá. Y debemos entender las bienaventuranzas como qué quiere Dios para nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios para cada uno de nosotros? ¿Cómo quiere que seamos? Antes que decir, oye, haz esto, haz lo otro, y si haces esto tal, si haces esto cual, uy, que ha hecho esto, uy, que vas al infierno por haber hecho esto. No, está yendo muchísimo más allá Dios en este momento. Vamos a leer el versículo, dice el versículo 7 de Mateo 5, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Pero qué es la misericordia? ¿Cómo entendemos hoy en día la misericordia? Fijaros, la misericordia, esta palabra, aparece en la palabra de Dios 401 veces. En el ranking de palabras que aparecen en la Biblia es la palabra 51, o sea que aparece muchas veces en la palabra de Dios la palabra misericordia, por algo será. La definición de la Real Academia de la Lengua nos dice que la misericordia es la virtud, nos habla de una virtud humana, fijaros, que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Y es cierto, viene del latín, dice misere, es necesidad, y cordia, corazón. O sea, corazón hacia los necesitados, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la misericordia, entre comillas, en nuestra sociedad. Pero la pregunta ¿es un valor la misericordia hoy en día en nuestra sociedad? ¿Es un valor? ¿Salen las cabeceras de los periódicos con la noticia de un hombre que ha tenido misericordia? ¿Es un valor? ¿Podéis decirme, ¿es un valor la misericordia? ¿Sí o no? De hecho, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a veces a las personas misericordiosas, bueno, pues a veces le denominan como mira que bobo, mira que santurrón, mira que le podemos tomar el pelo a este, mira que santo, ¿no? Mira que santito, ¿no? Que no es un valor. La misericordia nunca ha sido un valor, como tampoco lo era en la época de Jesús. En el contexto de Jesús, los romanos no admiraban la misericordia. ¿Recordáis todas las películas estas de Hollywood, ¿no? De Gladiator. Los romanos, ¿qué admiran los romanos? El valor, ¿no? Un gladiador que sale ahí y se carga a todo el mundo, ¿no? ¿Qué más? La justicia, es verdad, el derecho romano. Los romanos admiran la justicia, admiran el valor, pero no admiran la misericordia. La misericordia es una debilidad, para los romanos. En el mundo en el que Jesús vive, la misericordia es una debilidad. Igual que hoy en día, la misericordia de nuestra sociedad es una debilidad. Admiraban, como hemos dicho, la justicia, la disciplina, el poder, la fuerza. En algunas fuentes clásicas griegas, los griegos, consideraban incluso la misericordia, o la persona que practicaba la misericordia, como una persona enferma, fijaros. Van más allá todavía, no es solo una debilidad, es una persona enferma la persona que muestra misericordia, que muestra ayuda a la persona que es miserable, que tiene necesidad y que no se vale por sí mismo para conseguir algo, ¿no? Entonces, podríamos ilustrar la misericordia como extender una mano para ayudar al necesitado, ayudar al miserable, ¿no? Eso sería una definición de misericordia. La misericordia no es simplemente tener unas muy buenas intenciones. Una cosa que siempre decimos en nuestro grupo de hombres de valor es que no solamente es tener buenas ideas, sino tener iniciativa, ¿no? Pues la misericordia es iniciativa, no solamente ser solidario o tener, muy bien, oye, qué fantástico, qué bonito es ayudarse unos a otros, sino de verdad ir y ayudar y sacar al que está enfermo, ayudarle o sacar del lodo al que está atrapado, ¿no? Esa es la misericordia. En este pasaje, la palabra que se utiliza es del griego y es elemones, que es del verbo eleo. Y os explico el significado. El significado literal es cuidar a los afligidos, rescatar a los miserables. Tiene un énfasis de más acción que el significado de la palabra misericordia de la Real Academia de la Lengua. De hecho, habla de virtud, pero aquí va más allá. Es una acción de iniciativa, ¿de acuerdo? En hebreo se utiliza la palabra gesed. No existe una traducción para esta palabra gesed. Lo más parecido a gesed sería meterte en la piel de alguien y meterte en su dolor. Eso sería gesed. Y está ligado también al perdón. Es un
atributo de Dios, la misericordia, igual que el perdón, igual que el amor, igual que la justicia. Y además, como sabemos, los atributos de Dios no actúan independientemente. Dios, al mismo tiempo que es misericordioso, es justo, y al mismo tiempo es perdonador, y al mismo tiempo ama, y al mismo tiempo es omnipresente, y al mismo tiempo es omnisciente. Y las cualidades de Dios comulgan unas con otras, no se contradicen jamás. Si vemos en la palabra de Dios, vamos a ver esta cualidad de Dios en Tito 3:5. Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, juntamente con Cristo, nos salvó. Y dice: por gracia sois salvos. En Daniel 9:9 dice: del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. En el Salmo 130, versículo 7 dice: porque en el Señor hay misericordia. En el Salmo 119 dice: de tu misericordia, oh Señor, está llena la tierra. Por lo tanto, la misericordia es una cualidad, un atributo, como hemos dicho, de Dios, ligado siempre al perdón, a la justicia y al amor. Pero volvamos al versículo 7. Es curioso que la persona que dice estas palabras, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, es la persona más misericordiosa que ha estado en la tierra. ¿Cierto? ¿Ha habido alguien más misericordioso que Jesús en la tierra? ¿Verdad que no? No. No hay nadie más misericordioso que Jesús. No hay nadie. No ha existido nunca nadie. Él tuvo misericordia por los pobres. Él tuvo misericordia por los enfermos físicos, por los enfermos mentales. Él incluso tuvo misericordia por los muertos y por los familiares de los muertos. Él tuvo misericordia por mujeres, por hombres, por niños, por ancianos, por prostitutas, por ladrones, por publicanos, por personas miserables y por todo tipo de personas, de todo tipo de condición. Pero fijaros, Él no recibió misericordia en su muerte. Él no recibió misericordia. Jesús llevó en sus propias carnes la maldición en la cruz para poder salvarnos, para poder redimirnos. Esto tiene que ver con la segunda parte del versículo 7, porque dice: porque ellos alcanzarán misericordia. Y a veces se puede entender este versículo como: bueno, si yo doy misericordia, yo recibo misericordia. Es decir, esto es como un trato, ¿no? Si yo doy misericordia, yo voy a recibir misericordia, me lo voy a ganar por mí mismo, ¿no? Es como una especie de me lo gano por mí mismo. Y así no funciona la misericordia. O por lo menos la misericordia de Dios, que es la verdadera misericordia, no funciona así. No es algo que yo pueda ganar, es algo que recibimos inmerecidamente. Y aun recibiéndola, seguimos siendo inmerecedores de esa misericordia. Es increíble, ¿eh? Siendo pecadores, recibimos la misericordia de Dios, pero seguimos siendo inmerecedores. Es realmente una gran paradoja, y realmente nos cuesta, a mí por lo menos me cuesta bastante a veces entender esto. En el Antiguo Testamento vemos la actitud de Abraham con Lot, la actitud de José con sus hermanos, ¿verdad? Cuando fueron a Egipto, la actitud de Moisés con María, la actitud de David con Saúl. Ellos siempre en la palabra de Dios muestran misericordia. También el Señor nos ha puesto a nosotros, a ti y a mí en esta sociedad, para ser misericordiosos, para ser compasivos, para ser perdonadores. La misericordia de Dios es la razón por la que realmente nos tenemos en pie. La razón por la que adoramos a Dios, como dice el Salmo 59. Dice Thomas Watson, es un puritano inglés del siglo XVII, dice: cada vez que respiramos, inhalamos misericordia. Cuando bebemos misericordia en copas de oro. Y a veces no sé si somos conscientes realmente, las 24 horas, es muy difícil, de la misericordia que tenemos de parte de Dios como hijos suyos e hijas suyas.
Mateo 18, 35. Es la parábola, no sé si la habéis oído, del deudor, en la que había un rey al que había un siervo que le debía 10.000 talentos, todos conocéis esta historia, y no le pagaba, y entonces el rey le dijo, pues voy a tomar a tu familia, y dijo, por favor, le rogó, y ¿sabéis lo que hizo el rey? Le perdonó, tuvo misericordia de él. Pero este siervo se fue a su casa y llegó otra persona que le debía 10 denarios, una cantidad muy inferior. Y tuvo misericordia de él, no tuvo misericordia de él, ni siquiera clamando, no le perdonó y le echó en la cárcel hasta que hubiera pagado su deuda. Y al ocurrir esto, los siervos del rey le dijeron lo que había hecho. Y lo que le dijo el rey a este siervo, que no perdonó, dijo, ¿no deberías haber tenido compasión como yo tuve de ti? ¿No deberías haber tenido compasión como yo tuve de ti? El motor de la misericordia no somos nosotros mismos. El motor de la misericordia en nuestras vidas es la misericordia de que Dios ha tenido por cada uno y una de nosotros. Seamos, por lo tanto, también nosotros misericordiosos y perdonadores. Si eres misericordioso o misericordiosa, estarás dispuesto a ser insultado, a ser perseguido, a ser difamado, a que te echen a un lado porque digas, este no le vamos a tener en consideración. Si eres misericordioso, tendrás empatía con los débiles y afligidos, pero con eso y con todo recibirás misericordia. Por eso esto viene a colación de lo que dije antes, ¿no? De que no esperemos la recompensa, sino que esperemos más bien lo contrario. Y el Señor, en su infinita misericordia, veremos su gracia y su misericordia, como dice Lamentaciones, tus misericordias son nuevas cada día. La misericordia es nueva cada día. ¿Y cuál es el motor? ¿Cuál es el motor de esta misericordia? Fijaros, en el contexto del versículo 7, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, en el versículo 3. Y dice luego, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en alguna manera en estos versículos está concentrado la historia de la redención del ser humano, ¿no? Antes decía Anita, hablaba de cuando estamos en las profundidades, en los pozos más difíciles del sufrimiento humano, ¿verdad? En la bancarrota espiritual, en la bancarrota, en la incapacidad de por nosotros mismos encontrar salidas, respuestas o esperanza en nuestras vidas. Y eso es lo que dice el versículo 3. Te sientes pobre, pero dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Si no pasas por esa bancarrota, si no te sientes apartado de cualquier tipo de bendición de parte de Dios, apartado de la salvación, apartado del sentido de tu vida, vagando por este mundo, si no te sientes así, es imposible que Dios empiece a hacer la nueva creación en ti. Por eso dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque si estás en la bancarrota espiritual y eres consciente de ello y clamas a mí, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces serás bienaventurados los que lloran. Cuando estés en esa bancarrota espiritual llorarás, dice, pero recibirás consolación y serás manso, empezarás a tener un carácter manso y tendrás hambre y sed de justicia y tendrás misericordia por los demás. De alguna manera está aquí concentrado también en estos versículos la historia de la redención, la historia de la transformación, de la nueva creación de Cristo Jesús en la vida del ser humano. ¿Sabéis? Si pudiéramos concentrar toda la misericordia en un mismo punto, en una misma acción, en un mismo lugar, en un mismo instante, lo podríamos concentrar de la siguiente forma.
En el momento en el que Cristo Jesús subió al madero y se entregó por amor a todos nosotros. Lo hizo por amor, lo hizo por su misericordia. Toda la misericordia que Dios puede dar se concentró en ese momento en la cruz. Pero sin embargo es una paradoja, porque al mismo tiempo la misericordia de Dios no se queda ahí, también es nueva cada día. Pero por eso dice el versículo 7, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hemos alcanzado misericordia, gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz. No esperemos misericordia más grande que esa en nuestras vidas, porque esa es la más grande de las misericordias. Al principio del culto cantábamos que sonarán trompetas. Pues que es que deberíamos de sacar todos, no sé, trompetas, contratar a la Orquesta Filarmónica de Viena, no sé cómo podríamos hacer, pero es que no va a haber un momento, ni va a haber un gesto de misericordia mayor de Dios hacia el hombre que la muerte y crucifixión de Cristo Jesús en la cruz para redención nuestra, para darnos una nueva vida en Cristo Jesús, para darnos esperanza y para darnos una vida con Él. Esto es increíble, la verdad. Esto es impresionante. Y es, la verdad, por la gracia y por la misericordia de Cristo y de Dios. Dice Pablo a los Gálatas: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Mostró su misericordia. Vemos aquí como Pablo narra a los Gálatas lo que Cristo ha hecho en su vida. El mayor acto de misericordia que transforma nuestras vidas. Entonces, ¿cómo esto afecta a nuestras vidas cristianas, a nuestra relación con Dios? ¿Damos evidencias de que tenemos vidas transformadas en nuestros quehaceres diarios, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de ser? Necesitamos mostrar más misericordia. Necesitamos mostrar más misericordia. La mayor forma de entregar misericordia es entregando y compartiendo el Evangelio de salvación para todas las personas que conocemos y que tenemos trato con ellas. Mirar todas las semanas me gusta ir detrás de casa a correr y al principio de cuando vine a vivir a Salamanca, a mí me gusta siempre decir buenos días, hasta luego, y veía que mucha gente no me lo devolvían el saludo, ¿no? Se lo comentaba a Miriam y te quedas así como un poco cortado, ¿no? Cuando dices buenos días, además lo dices con una sonrisa. Y en ese momento sé que si fuera Pedro diría, mira, si no me saluda, no le saludo. Pero dije, tengo que hacer este esfuerzo, como que soy hijo de Dios, de que voy a decir buenos días, voy a saludar y voy a dar bendición y a esa persona. ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? No. Porque quizás esa persona que está corriendo o que está andando con su perro enfrente, quizás no se vuelva a encontrar con un hijo de Dios en toda su vida. ¿Y cuál será la impresión? ¿Qué estoy yo mostrando del reino de Dios a esa persona? ¿Indiferencia? ¿Me conformo con ser igual o hacer lo mismo? Entonces, es algo que igual que os digo esto, hay cosas que me cuestan mucho, pero algo que me propongo cada día es dar los buenos días si me cruza alguien en el campo o donde sea, porque ahí, cuando hacemos eso, también estamos mostrando la misericordia de Dios, llevando el Evangelio, ayudando a los que lo necesitan, orando, perdonando, sirviendo. Hay muchas formas de mostrar la misericordia. No hay un manual escrito de fórmula, porque si, como decíamos antes, el Señor ha escrito esto en nuestros corazones, es que sale de nosotros mismos. No tenemos que estar diciendo, oye, he hecho esto, he hecho lo otro. Si tú tienes una relación con Dios, si tenemos una relación con Cristo Jesús, va a fluir como un río de agua viva, eso va a fluir, ¿no? Dice David en el Salmo 86, versículo 3, dice, ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Dios, levanto mi alma. Y el Salmo 23, versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué hermosa promesa, ¿verdad? El bien y la misericordia nos seguirán todos los días.
y en la casa del Señor moraremos por largos días. Todo por su misericordia. Amén. Dice, como hemos dicho antes, es por la razón por la que cantamos. Dice el Salmo 59, cantaré de tu misericordia. La cita que os he comentado antes, que está en Lamentaciones, que dice, tu misericordia es nueva cada día. Tus misericordias son nuevas cada día. Y fíjate, ese contexto de Lamentaciones, ya el mismo título del libro lo dice, ¿no? Es la bancarrota, lo más profundo del pueblo de Israel en su contexto, ¿no? Pero fijaros dónde aparece ese versículo, tus misericordias son nuevas cada día. Y eso es lo que celebramos este día, que las misericordias del Señor son nuevas cada día. Señor y Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque disfrutamos de tu misericordia y de tu gracia, y a veces lo hacemos desde la normalidad, pero realmente es excepcional, Señor, saber que nos amas, saber que nos has llevado de muerte a vida, Señor, saber que tienes esperanza también para las personas que todavía no te conocen y que te están buscando, Señor, y que tú tienes palabras de vida eterna para ellas. Señor, te pedimos que seamos un pueblo siempre misericordioso, desde las pequeñas cosas hasta las grandes. Y que, Señor, la gente te alabe por lo que nosotros también manifestamos, que viene de tu parte en nuestras vidas, Señor. Que vean nuestras obras que vienen de ti, no de nosotros. Que son producto de tu amor y que te conozcan, Señor. Ayúdanos a ser sal y luz en esta tierra. Y gracias, Señor, porque a pesar de toda la situación que vivimos actualmente, del COVID, de la enfermedad, de la incertidumbre, de la crisis, tus misericordias son nuevas cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.